La Universidad Militar Nueva Granada les da la bienvenida a la clausura de su diplomado digital de liderazgo y empoderamiento personal a través de la inteligencia relacional como parte de la celebración anual de su encuentro de egresados neogranadinos 2021. A continuación, las palabras del señor rector de la Universidad Militar Nueva Granada, doctor en Derecho y brigadier general de la Reserva Activa, Luis Fernando Puentes Torres. Señor general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante general de las Fuerzas Militares en los años 2004 a 2007. Señor brigadier general Alfonso Vaca Torres, vicerrector general de la Universidad Militar Nueva Granada. Señor mayor general José Mauricio Mancera Castaño, vicerrector administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada. Señora doctora Marta Lucía Oviedo Franco, vicerrectora académica de la universidad. Señora doctora Clara Lucía Guzmán Aguilera, vicerrectora de investigaciones de la Universidad Militar. Señor coronel Gustavo Becerra Pacheco, vicerrector del campus de Cajicá en la Universidad Militar Nueva Granada. Distinguidos asistentes, para la Universidad Militar Nueva Granada es un privilegio innovar a nivel mundial con esta nueva propuesta pedagógica que hemos iniciado en este evento académico y que mantendremos con la filosofía de conmemoración para dar respuesta a las necesidades de nuestros egresados, lo cual se ha convertido ahora en un reto. Por esta razón, fuimos muy diligentes al momento de estructurar esta actividad virtual, cuidándonos que tuviera por objetivo enriquecer el quehacer profesional y potenciar las habilidades para la vida de nuestros egresados, sin importar su disciplina profesional en medio de la pandemia por el SARS-CoV-19. Como comunidad neogranadina siempre encaminamos nuestras acciones y la educación de nuestros estudiantes y egresados hacia el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico, en la formación sustentada en valores que se enmarcan en los principios fundamentales de la tolerancia y el respeto por la Constitución Política de Colombia y el Estado Social de Derecho, garantizando desde cada área del saber
la formación de profesionales que aporten a la construcción de una mejor nación, dando respuesta a las necesidades de la población y las problemáticas de interés general. Aunado a lo anterior, para el desarrollo de este diplomado, contamos con la intervención de profesionales con estudios en diferentes áreas del saber, tales como psicólogos, periodistas, comunicadores sociales, abogados, filósofos, sociólogos, políticos, matemáticos y economistas, entre otros, que han realizado estudios de posgrados en sus más altos niveles de formación, provenientes de países como Brasil, Costa Rica, México, Estados Unidos y Colombia, entre otros. Logramos en esta ocasión atraer la atención de 6.825 inscritos y más de 7.000 participantes, entre estos egresados y pertenecientes a otros grupos de interés que fueron invitados a participar en pro de contribuir a la creación de nuevos espacios académicos que promuevan la construcción del conocimiento. Deseo ahora presentar ante ustedes algunas cifras que nos arrojan una visión del impacto logrado, que a la vez nos deja un punto de referencia para el desarrollo de futuros encuentros académicos. En este sentido, logramos 290.781 visitas a los contenidos sincrónicos y asincrónicos del diplomado, 72.194 horas de visualización, 38.964 contenidos positivos y, según los resultados de las encuestas, los ponentes, el contenido y la metodología implementados durante el diplomado cumplieron con las expectativas de los asistentes en un 98.9%, lo que fue manifiesto por las encuestas realizadas. En esta experiencia, la que da cuenta de lo que somos capaces de hacer los seres humanos en la academia cuando nos unimos por un mismo propósito, construimos la universidad que todos queremos. Valoro y resalto las acciones realizadas por los funcionarios y el personal técnico que intervinieron en cada una de las fases de esta misión, pues gracias a ellos esta actividad la podemos catalogar como todo un éxito. Felicito a los participantes de este diplomado que cumplieron con éxito este proceso de formación, entendiéndose que ha enriquecido su quehacer profesional y potenciando sus habilidades para la vida, de tal forma que este acervo redunde en beneficios de nuestra sociedad en la puesta en práctica del conocimiento construido. Esta tarde quiero agradecer la presencia del señor general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante general de las Fuerzas Militares durante los años 2004 a 2007, a quien saludo especialmente y expreso mi admiración por el servicio prestado a las Fuerzas Militares de Colombia y mi agradecimiento por su continuo apoyo a nuestra gestión como institución de educación superior. Asimismo, al señor vicerrector general de la Universidad Militar, Alfonso Vaca Torres, al señor coronel de la Reserva Activa, Carlos Augusto Barbosa, jefe de la División de Extensión y Proyección Social, a Casa RAN, en cabeza del señor Daniel Hernández Osorio, miembro emérito del CIDENAL 2004, por su apoyo y gestión a este proceso de crecimiento personal, a los señores oficiales generales y de insignia del benemérito Cuerpo de Generales y Almirantes y de las instituciones de la Reserva Activa que participaron en este diplomado, a nuestros egresados granadinos con su celebración anual 2021 y al público en general que nos acompaña en esta cruzada de innovación académica. De nuevo, mis sentidas felicitaciones a todos y recuerden que la Universidad Militar Nueva Granada es y seguirá siendo su casa, que la universidad la construimos todos y que con nuestro comportamiento ético y práctica profesional basada en la evidencia logramos dejar en alto la estirpe granadina en cada escenario en el que estamos presentes, resaltándonos por nuestra idiosincrasia que desde hace 38 años nos ha permitido formar ciudadanos íntegros y socialmente responsables que promueven la justicia, la equidad y el respeto por los valores humanos.
Imploramos al Todopoderoso nos ilumine como multiplicadores de la inteligencia relacional para aportar con éxito a los destinos de esta gran nación y que Dios guíe nuestros derroteros. Reciban nuestro fraternal abrazo neogranadino. Teo Yuvante. Muchas gracias. A continuación, las palabras del señor general de la Reserva Activa, Carlos Ospina Ovalle, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, año 2004-2007. Buenas tardes. Deseo, ante todo, presentar un sincero saludo, agradecer muy sinceramente al señor rector de la universidad y a Daniel que me hayan invitado y que me hayan permitido participar de este evento tan importante. Voy a tratar de analizar la diferencia, ¿no?, realmente entre el liderazgo clásico y el liderazgo que hemos venido viendo o escuchando a lo largo del diplomado, ¿no? Pues para concluir con unos comentarios muy breves y aparte de eso, pues algunas inquietudes. Yo fui comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia y naturalmente pues estuve envuelto en un proceso de liderazgo. Porque las fuerzas militares constan en esencia de tres elementos que se llaman fuerzas: el Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. Sí, ahora, estas tres fuerzas, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, tienen su propio comandante. Comandante del Ejército, comandante de la Armada, comandante de la Fuerza Aérea. Pero por encima de ellos está lo que se llama el comandante general, quien es el que tiene el mando de las fuerzas. El comandante general es a quien le corresponde diseñar la estrategia, presentar la estrategia al presidente, al señor presidente y al ministro, y posteriormente, cuando ha sido aprobada o corregida, entonces desarrollar esa estrategia a través de las fuerzas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea. Se podría decir entonces que pues tiene mucha autonomía porque es el que manda, pero resulta que en los tiempos modernos ese tipo de liderazgo autónomo a estos niveles no existe. No existe porque, ya lo decía yo, hay una relación con el ministro, con el presidente, ¿sí? Y es lo que se llama un liderazgo sistémico. Es decir, ya no manda una persona, sino es un sistema, ¿sí? Miremos, por ejemplo, el caso del presidente. Uno diría, bueno, el presidente hace lo que quiere, pero realmente no lo hace, porque tiene un sistema político, un sistema económico, un sistema social, un sistema jurídico, lo que llaman el cuarto poder de la prensa, y entonces el presidente está rodeado por un sistema, y entonces ya no se hace lo que él, es decir, lo que él quiere, no puede hacer, sino tiene que mirar esos sistemas para poder regular sus políticas, que normalmente son política pública. Lo mismo pasa en las fuerzas militares. El comandante general pues tiene también un círculo político, económico, etcétera, de control de la Procuraduría, de modo que esos mandos autónomos no existen. Entonces, podemos decir que el mando en estos niveles y en estas circunstancias y en los tiempos que vivimos no es un mando autónomo, es un mando sistémico. Permítame colocarles algunos ejemplos. Hay algunos que llaman los grandes genios militares. Uno de ellos, pues, lo llaman el dios de la guerra, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte tenía un sistema de liderazgo autónomo y no estaba sometido a un sistema, no tenía mando sistémico. Y por eso él pudo tomar el ejército, más o menos 600,000 hombres, irse a la campaña de Rusia en 1812. Ganó la batalla de Borodino, se internó en Rusia, ocupó Moscú, pero los rusos quemaron Moscú y él tuvo que regresarse. Y en ese regreso perdió el ejército. Y regresó tranquilamente a París y siguió con otra campaña. Yo pregunto, ¿eso sería aceptable hoy en día? Esa es la razón por la que hoy en día no hay Napoleones. Pero ¿cómo puede haber
Sí, lo que cambió fue el sistema de liderazgo, ¿sí? Para hacer un liderazgo sistémico. Otro de los grandes genios, Alejandro de Macedonia. Alejandro el Grande salió con su ejército de Macedonia, duró 10 años fuera de Macedonia hasta que murió. ¿Sería aceptable eso hoy en día? Tener el ejército 10 años fuera del país y seguir tranquilo. Eso es precisamente porque no había un mando sistémico. Y entonces en el imaginario de la gente está la figura de Napoleón, de Alejandro o de Federico el Grande. Federico el Grande salió con su ejército a ocupar Silesia en las guerras de unificación. Mientras tanto vinieron los rusos, quemaron su capital, que era Berlín, y él regresó y siguió de comandante sin ningún problema. De manera que entonces ese tipo de liderazgo autónomo no existe. Ahora es un liderazgo sistémico a esos niveles, ¿sí? Pero yo me he puesto a mirar también, y lo vemos en la vida diaria en las grandes empresas, también hay un liderazgo sistémico. El gerente no puede hacer lo que él quiere porque tiene la junta directiva, tiene la asamblea de socios, tiene la cámara de comercio, en fin, tiene las prestaciones para los trabajadores. O sea, que tiene otros sistemas, ¿sí? Un sistema de liderazgo que le impide tener el 100% de autonomía. El punto, lo que yo quiero decir es que el liderazgo de hoy está muy relacionado, ¿sí?, con los intereses, muy relacionado con los intereses. Ese liderazgo es el que vamos a contrastar con el liderazgo a través de la inteligencia relacional. En este diplomado se ha estudiado un tipo de liderazgo diferente a este liderazgo sistémico, con un enfoque más humanístico que en definitiva nos va a llevar a una serie de inquietudes, a una serie de preguntas cuando lo comparemos con este liderazgo sistémico. El punto de partida es la premisa básica, o es decir, la primera de las ponencias, que plantea un cambio fundamental en el estilo que tradicionalmente ha gobernado el liderazgo. Introduce como elemento fundamental la inteligencia relacional como eje, y tiene como eje esta interesante teoría, precisamente el concepto de inteligencia relacional, que se fundamenta o que puede definirse como la capacidad de establecer relaciones sólidas y de confianza a pesar de nuestras diferencias, en donde prevalece la buena fe para alcanzar los objetivos. Sí, realmente es una definición humanística, como lo decía anteriormente, basado en relaciones, ¿sí? Esto está también apoyado en inteligencias artificiales, a las cuales no me voy a referir, porque pues es muy poco ducho en algoritmos, etcétera. Pero lo más importante es que el punto clave es el ser y no el contenido. Sí, de tal manera que entonces ese es el punto central que ustedes lo tienen muy claro. Sí, pero fíjese, si vamos un poquito más allá, sigamos un poco más allá de la definición, sí, miramos que el punto central de la definición es una capacidad. Y si definimos una capacidad, podemos llegar a la conclusión de capacidad es una cualidad que permite alcanzar determinado objetivo, ¿sí? La definición de capacidad es un poquito más amplia, ¿no? Porque puede ser no solamente una cualidad, sino una condición o una aptitud que permite, como lo decía, el desarrollo de una actividad para alcanzar el objetivo. Ahora, la capacidad, entonces, es el término central, ¿sí? De modo que entonces yo les pido el favor que lo miren desde el punto de vista de una capacidad.
Esa capacidad se adquiere relacionando lo interno con lo externo. Y por eso decíamos que lo más importante en este caso es lo interno. ¿Sí? A lo interno lo llamaremos sujeto y a lo externo objeto. Entonces la relación que se produce es una relación entre lo interno y lo externo, y quizá es aquí, en este punto, donde se presenta la diferencia, la mayor diferencia con el liderazgo clásico. Sí, yo les pido el favor, pues, analizar esta parte, que es una parte también importante de mi presentación. El liderazgo clásico sigue varias escuelas. Hay algunas muy elementales, como por ejemplo Carnegie. Carnegie tiene un libro que habla de cómo conseguir o cómo hacer amigos. Creo que es uno de los libros de liderazgo elemental, pues está en ese nivel, pero es importante, es trascendente. Después tenemos dentro de este mismo esquema de liderazgo clásico, otros, como por ejemplo en la escuela de liderazgo fundamental, que también pues está dirigida en ese sentido, y otras, esto es muy de la fuerza militar, en donde se refiere al liderazgo como una parte instrumental del cumplimiento de una misión. Sí, más o menos en esos términos está el liderazgo clásico, pero quien realmente representa este liderazgo clásico y quien es consultado, seguramente ustedes lo habrán hecho, universidades, en centros de estudio, es Max Weber o Max Weber, para aprender nuestra pronunciación latina. Max Weber es un politólogo, fue un politólogo alemán. De hecho, se dice que es el padre de la ciencia política moderna. ¿Sí? Y él entonces estableció lo que se llama los modelos de liderazgo de Weber o Weber. ¿Sí? Y los modelos, algunas personas las asimilan con el desarrollo de la humanidad. El primer modelo de liderazgo que él presenta es el modelo tradicional, que es el que surgió en la época de las primeras épocas del mundo, ¿no? De la humanidad, mejor, y la época de los cavernícolas. Entonces, entre los cavernícolas aparecía un cavernícola que a lo mejor era más fuerte o tenía un garrote de mayor potencia, o era el que conocía el terreno. Y la gente empezó a seguirlo, ¿sí? En ese liderazgo legítimo, pues se fue imponiendo. Nadie lo eligió, porque por sus cualidades se fue imponiendo, y el resto pues entendió que era una persona que tenía mayores capacidades, sí, y fue tomando el liderazgo y se fue legitimando, y entonces se convirtió en un líder legítimo, el que todos seguían por lo que él era. La relación entre el objeto y el sujeto la veía desde el punto de vista del sujeto, pero no como en el modelo que hemos visto de la inteligencia relacional, sino lo veía como un asunto de superioridad, en donde él podía imponerse a los demás, ¿sí? Entonces, si bien es una relación que tiene alguna similitud, es totalmente diferente, porque se impone, es la forma de ser, ¿sí? Y no busca una cooperación, sino es todo lo contrario. Con el tiempo, pues estos señores antiguos, pues estos cavernícolas fueron evolucionando, pero también se empezaron a formar las dinastías, porque los sucesores de estos señores eran vistos por el resto de la tribu, de la comunidad, como pues también seres que eran superiores, porque eran hijos de los que habían sido los líderes. Y entonces salió el liderazgo tradicional y se empiezan a formar las dinastías. Las dinastías empezaron a gobernar las tribus, los clanes, y con el tiempo se impusieron. Y si vemos la historia de las dinastías, en países inclusive como en China, tienen esta historia, que es el desarrollo de la teoría de Max Weber, ¿sí? Y se fueron imponiendo y quedaron esas
liderazgos tradicionales. Con el tiempo, una evolución de las condiciones, de la situación, las guerras entre los señores feudales que habían venido de estas tribus, y se estableció un modelo que seguía las leyes. Y eso fue a partir de 1648, después del Tratado de Westfalia y la Guerra de los 30 años. De tal manera que entonces el líder tradicional empezó a perder su poder por un líder que también se fue desarrollando, que era legal. Seguía las pautas de sistemas legales que se estaban creando, ¿sí? Y entonces las dinastías empezaron a perder, y con el tiempo pues la humanidad evolucionó, y en la mayor parte del mundo en liderazgos legales. De tal manera que esa es la evolución, y por eso dicen que en la teoría de Max Weber es una teoría de la evolución de la humanidad. En los dos últimos tipos de liderazgo podemos ver que la relación, el centro de gravedad, el vínculo interno-externo está más dirigido a lo externo que a lo interno, a diferencia del primer modelo que vimos, de imposición. En este era más importante la parte externa, por ejemplo, continuar la tradición y mantener esa diferencia con el resto. La relación empezó a ser con la parte legal, y entonces el líder era un líder y sigue siendo un líder que su legitimación está a través de la legalidad. Dicen, sí, a otros tratadistas, que los líderes modernos deben tener de los tres. Deben ser unos líderes legítimos, deben tener una tradición, no tanto de herencia, sino una tradición de servicio, de trabajo, etcétera, y tienen que estar de acuerdo con las leyes. Si vamos al campo político, pues eso es lo que tratan en las elecciones, de hacer los candidatos a las elecciones, de demostrar que tienen las tres cualidades juntas. Pienso que este liderazgo basado en la inteligencia relacional ha existido, pero no había sido contextualizado hasta una época como la de hoy, en donde pues a través de diferentes estudios, análisis, pues se ha llegado a estas conclusiones. Inclusive creo que la actual pandemia ha sido uno de los factores que ha ayudado a que eso suceda. Con anterioridad había personas que entendían este sistema, ¿sí? Y uno de los ejemplos que yo pienso que es muy útil es Henry Ford. Todos sabemos quién es Henry Ford, pero no solamente el dueño de las industrias de automóviles Ford, sino el creador del sistema Fordismo. El Fordismo fue definitivo para trascender de la segunda a la tercera revolución industrial. Creó las líneas de producción y la producción masiva, que fue un factor de desarrollo capitalista, ¿sí? Y quizás el capitalismo que se impuso sobre otras formas de producción. Hoy en día, pues, la emergencia de la información como herramienta fundamental industrial en la industria, es posible que cambie, hay algunos cambios, pero Ford fue el iniciador. Leyendo sus biógrafos, y por ejemplo Richard Snow habla de las cualidades de Ford. Ford se interesaba era por la manera como él se presentaba, porque él era un hombre muy pobre, inclusive huérfano, etcétera, sí, que salió de los sectores pobres de su pueblo, pero de la manera como él se empezó a presentar, empezó a despertar un entusiasmo, y fue subiendo en su empresa porque fue hombre pobre, vendedor, posteriormente empleado, y de ahí salió la idea de crear su fábrica de automóviles. Pero está más que, sí, esos biógrafos, esas personas que lo han estudiado, hablan más que de la técnica o de lo que él empleó, la manera como él se presentó y lo que sus empleados sentían por Ford. No quiere decir que sean personas complacientes, sino todo lo contrario, personas que inspiran el respeto que viene de un trato justo, ¿sí? Y de una admiración. Hay otros ejemplos, sí, para no hablar de no insistir en Ford, hay otro ejemplo que inclusive es una tradición que no se ha perdido en las fuerzas aéreas, y es el caso del Erich von Richthofen, a quien llamaron el Barón Rojo.
Richthofen era un piloto. Antes de ser piloto en la Primera Guerra Mundial, piloto alemán, había sido soldado de infantería, entonces sabía lo que se sufre en tierra, en las trincheras. Se hizo piloto y empezó a ser uno de los mejores pilotos. A los mejores pilotos siempre le decían ases, porque derribaban más de 5 aviones. Y él paulatinamente se fue convirtiendo en un as, pero tenía una cualidad y era la manera como se aproximaba a la gente y la manera como él se vendía. Mire, los aviones pues trataban de camuflarlos para que nadie los viera y llegaran de sorpresa. Pues él pintó su avión de rojo y de ahí su nombre, el Barón Rojo, porque él decía que él no necesitaba esconderse para atacar, sino que por el contrario él quería que lo vieran venir y atacar como un caballero. Y fue un hombre muy efectivo, pero un hombre que empezaron a considerarlo valiente. Y así se vendía la imagen de von Richthofen. Y empezaron a llamarlo el Barón Rojo. Pronto su escuadrón lo imitó y entonces empezaron a pintarse todos de colores. Y entonces no era una escuadrilla, un escuadrón que salía a camuflarse, sino salía, sí, por esa motivación de Richthofen, salía a que lo vieran. Y entonces empezaron a decirle no el escuadrón de Richthofen, sino el circo volador. ¿Sí? Un hombre valiente que inspiraba. Un día salió solo a una misión de reconocimiento y un soldado, creo que canadiense o inglés, vio el avión y sin saber quién era disparó y mató al Barón Rojo. Cayó en territorio enemigo y ese fue el fin del Barón Rojo. Pero tanto había influido su personalidad, su caballerosidad, su valor, que era conocido por los ingleses, admirado y temido. Recogieron el cadáver, buscaron el mejor ataúd que pudieron, porque en esa época sencillamente los enterraban donde caían en una tumba improvisada y le hicieron un funeral de héroe. Y de diferentes unidades inglesas llegaron coronas por la admiración que sentían por von Richthofen. O sea que probablemente no era un hombre bondadoso, era un hombre efectivo que derribó 82 aviones, pero la manera como él se vendía, como un caballero, como un hombre sin miedo, como un hombre valiente, como un hombre dispuesto a cumplir la misión, hizo que se llegara a esa calidad que llegó a tener. Y yo creo que podría ser uno de los precursores, ¿sí?, de este tipo de liderazgo, pero pues naturalmente no estaba contextualizado. Por eso algunos teóricos, por ejemplo Henry Mintzberg, profesor canadiense, habla sobre esta teoría y entonces dice que este es un liderazgo, es un proceso abierto de influencia, enfatizando las cualidades personales para alcanzar el objetivo. De manera que entonces este es otro pensamiento que viene a influir sobre la idea que hemos venido discutiendo de la capacidad, sí, como elemento central de esta filosofía, sí, capacidad que se transforma en un proceso interno y externo y a la vez en el centro de gravedad de esta filosofía que estábamos hablando. De manera que este es el punto central, esta es la parte importante, ¿sí? Alrededor de esta premisa se dieron diferentes o se presentaron diferentes conferencias enriquecedoras que complementaban la idea inicial. Tomé algunos puntos, ¿sí?, de algunas que refuerzan esta idea. Por ejemplo, hay una que insinúa que la inteligencia relacional es un factor determinante para prepararnos para momentos de poscrisis y reconstrucción. En la misma forma, otra de las presentaciones habla como la comunicación estratégica, como un principio de vida para ser mejores personas, ¿sí? Y al referirse a esta comunicación estratégica, afirma que esto puede cambiar el curso de la humanidad si se consigue una comunicación estratégica dirigida a relacionar y a intercambiar. Esa comunicación estratégica puede llevar a una convivencia que es la expresión más certera para hacernos más humanos. Creo que esta es una frase importante
Si eso se produce, pues hay una responsabilidad social y ética que tiene que causar un impacto en la sociedad. De manera que esto nos lleva a lo que decía al principio, ¿no? Algunas conclusiones y algunas inquietudes. ¿Qué podemos concluir? Pues que la inteligencia relacional brinda un nuevo enfoque que se aparta de la línea tradicional, que ya hablábamos de Weber, de Max Weber y Carnegie y del liderazgo militar. Ahora, y la diferencia básica está en el énfasis en el sujeto y no en el objeto. Sí, recuerdo que en esa ponencia decían que si algo no se compraba era porque el vendedor no sabía venderlo, no tanto por la cualidad del evento que estaba en venta, que estaba siendo comercial. Creo que esas son dos conclusiones importantes y creo que esas dos conclusiones resumen la esencia de este diplomado de una manera, yo creo que clara y sencilla. Pero a mí me quedan dos inquietudes. ¿Cómo se aplica, cómo se establecen estas relaciones en donde hay un liderazgo sistémico, en donde hay intereses de diferente naturaleza? ¿Sí? Y esto pues me estoy refiriendo al campo político. Si se va a tomar alguna decisión, pues esa decisión está influenciada por intereses. Y entonces los intereses económicos seguramente son diferentes a los intereses políticos y esos son diferentes a los sociales. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar liderazgo en el complejo sistema que rige el liderazgo de alto nivel? A través de consensos. Si se hace buscando consensos, pues estamos aplicando en pleno la teoría que es objeto de la discusión. O este liderazgo se dirige más a liderazgos autónomos, en donde el decisor o el que toma las decisiones tiene la capacidad o la autonomía suficiente para aproximarse con su personalidad, con su preparación, etcétera, con esas cualidades al auditorio. O sea que es una relación directa sujeto-objeto. Es algo que debemos pensar. Yo he pensado, sí, me he puesto a reflexionar de mis días como comandante, si realmente yo aplicaba, pues tengo que confesarlo, pues que no tenía el concepto, pero si realmente yo lo aplicaba o alguien lo aplicaba, o por el contrario, lo más importante era el objeto y no el sujeto. Sí, yo creo que es algo interesante en lo cual podríamos reflexionar, no solamente en el ámbito político, en el ámbito militar, sino dentro del mismo ámbito corporativo. ¿Sí? ¿Cómo ha sido nuestra aproximación? ¿Cómo puede ser y cómo puede ser mejorada? Si es aplicable, no es aplicable. Bueno, yo les agradezco sinceramente la atención. Muchas gracias. A continuación, palabras de Marta Janet Tovar Bonilla, médico de la Universidad Militar Nueva Granada, quien acaba de finalizar este diplomado. Buenas noches, mi nombre es Marta Janet Tovar Bonilla, soy egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, de la Facultad de Medicina, soy especialista en gerencia en salud y dermatología. Y hoy me permito leerles estas palabras que escribí para esta ocasión tan especial. Quiero decir que cuando acepté la invitación de participar en este diplomado de liderazgo y empoderamiento personal basado en la inteligencia relacional que nos envió la Universidad Militar Nueva Granada a todos los egresados, estaba segura que la calidad del mismo iba a ser de excelencia. Y ahora que estoy culminando este nuevo logro, puedo decir que superó todas mis expectativas y estoy segura que esta idea representa a cada uno de los que hoy se gradúan de este diplomado. Fuimos seleccionados para ser parte de un diplomado innovador que nos permite tener un contacto con el mundo de una manera diferente y que nos invita a hacer un cambio en nuestras vidas a partir de una visión que busca el bien común, la solidaridad y hacer uso de las tecnologías y la comunicación de una manera responsable, relacionándonos inteligentemente con los demás y dando ejemplo como líderes en cada uno de nuestros ámbitos,
sin dejar a un lado el autoconocimiento que nos lleva a empoderarnos y hacer de Colombia un país que construye. Colombia y el mundo necesitan diplomados como este que abran la posibilidad de pensar en los problemas como retos y los retos en oportunidades y el conflicto como una vía para el diálogo. Hoy, en medio de esta crisis socioeconómica que vive el mundo entero, donde los protagonistas principales somos todos, pero en especial el equipo médico, todos los profesionales de la salud que hoy represento, y sé que varios son parte de este diplomado. Y este fue un espacio para decir, tú importas, tú eres un ser de luz, que tienes un propósito en esta vida y que tus esfuerzos van a ser recompensados. Bien, hoy se gesta aquí más de 7,000 líderes empoderados con una visión de relacionamiento diferente. Líderes en diferentes áreas y profesiones, que gracias a la Universidad Militar Nueva Granada, hoy serán gestores de una comunidad más armónica, llena de valores y de principios, y capaces de desenvolverse en ámbitos tecnológicos y con una perspectiva donde el futuro es ahora. A los docentes, mil gracias por sus conocimientos y experiencias que nos enriquecieron todos los días. A mis queridos compañeros de clase virtual, un fuerte abrazo y una felicitación por este peldaño que nos permitimos superar ahora. Solo me resta seguir nutriéndome de espacios académicos como este para construir un país mejor y que extendamos a nuestras familias y amigos este conocimiento para lograr un día vivir realmente en paz y armonía. Bien, hoy agradezco a Dios y al universo por este regalo y a la Universidad Militar infinitas gracias por esta gran oportunidad. Buenas noches. A continuación, palabras del señor vicealmirante Ignacio Rosso Carvajal, participante de este diplomado. Soy el vicealmirante José Ignacio Rosso Carvajal. Estoy en uso de retiro desde hace 23 años. Ingresé a la Marina en el año de 1960. Me gradué en el año de 1964 en diciembre. Me especialicé en el arma submarina haciendo estudios en la Marina del Perú. Soy ingeniero electrónico, naval electrónico. Fui comandante de submarino, comandante de la flotilla de submarinos y ejercí el mando por omisión. El mando por omisión significa que uno dirige un grupo de hombres a los cuales se le da un entrenamiento, se le da una educación, tiene una experiencia y uno como comandante interviene solamente cuando hay necesidad de hacerlo, porque en cada uno de los puestos están hombres cumpliendo con su deber, con las enseñanzas que ha recibido. He tenido la grata decisión de integrarme a este diplomado que hoy está culminando. Tengo 79 años y me he sentido siempre comprometido con el servicio al país. No he intervenido en ninguna de las sesiones de este diplomado porque he participado como una esponja cuando se deposita en el agua para absorber todo el conocimiento que nos fue transmitido y para escuchar todas las inquietudes y preguntas que hacían los asistentes. Es una grata experiencia que me permite mejorar mi relación con mi familia y con la sociedad, con los compañeros con los que practico el deporte. He escuchado todas las inquietudes y preguntas de los participantes y me han enriquecido y siento el compromiso de cada uno de ellos para con la sociedad. Todos los que hemos tenido la oportunidad de asistir a este diplomado estamos comprometidos con transmitir ese conocimiento a las nuevas generaciones que vienen para contribuir a ponerle rumbo a nuestro país en este crecimiento. Estamos viviendo una crisis y de todas las crisis salen grandes decisiones. Esta es una oportunidad y creo que todos los que hemos asistido a este diplomado podemos contribuir a ella. Un cordial saludo a don Daniel Hernández, el director de este diplomado, a la Universidad Militar Nueva Granada. Muy complacido de haberlos acompañado
haberme hecho presente y adquirir este conocimiento que ustedes me han transmitido. Muchas gracias. La diferencia económicamente entre tú y el que es millonario es la forma de pensar. La diferencia entre tú y la persona que es sana es la forma de pensar. La diferencia entre tú y la persona que tiene esas relaciones extraordinarias es la forma de pensar. Tu vida no va a cambiar a no ser que cambies tu forma de pensar. La buena noticia es que tus pensamientos, la materia prima de los pensamientos se llama información. Naturalmente que un líder también, a pesar de ser un coequipero, en ciertos momentos le toca tomar decisiones difíciles y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero hay momentos en que se desarrolla y esa confianza que se genera entre tu equipo y tú como líder seguramente te van a permitir unos resultados muy exitosos. Como líderes y como comunicadores en diferentes aspectos de nuestra vida, implica cuidar también cómo manejamos ese canal verbal ante nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros dones y antidones. Si queremos conectar con estas generaciones, necesitamos integrar nuestra mente intuitiva y racional. O sea, esa separación mente-cuerpo, esa dualidad ya no tiene sentido. Primero que todo, una transformación individual, que es el punto de partida, de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Valores, creencias, actitudes y emociones. Aquellas personas desde la academia que hoy están conectadas también. Este es un auditorio disímil, pero es un auditorio que converge seguramente en intenciones, en propósitos, en servicio a los demás, que es, digamos, uno de los elementos que hemos tratado en la conferencia. Y por supuesto, pues no puedo dejar de mencionar, y lo hago de último, a cada uno de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, activos y retirados, que cumplen una labor extraordinaria en Colombia. Muchas veces una labor incomprendida, una labor en algunas oportunidades señalada, pero que lo hacen con el corazón, lo hacen con la inspiración que da esta vocación, que es la vocación militar. El éxito es 20% conocimiento, 80% relaciones. Mi mayor capital es mi capital relacional. Ajaray, que quiere decir, sígame detrás de mí. El líder va adelante abriendo camino, abriendo trocha. En Colombia va atrás arriando. Por eso es que el liderazgo no siempre da los mejores resultados. Señores, lideren con el ejemplo, pero empiecen con el liderazgo personal. Líderes del hogar. En temas de ciberseguridad necesitamos instruir, prevenir y no prohibir. Yo creo, desde mi humilde opinión, que el buen líder es el líder que pone a sus codirigidos, a sus coequiperos a trabajar en cooperación, en esa cara de la moneda, no a competir. De manera resumida, inteligencia relacional es la capacidad de establecer relaciones sólidas y de confianza, a pesar de nuestras diferencias como seres humanos, pero en todo caso donde prevalezca la buena fe para alcanzar objetivos. Todo porque la confianza pública es el elemento de trabajo más valioso de un periodista. Que el poder que han adquirido las audiencias es esencial para todo medio, ¿no? Eso es muy importante, saber cuál es la fuente, cuál es la realidad, qué es lo que está pasando. Nuestra primera razón de ser es la verdad y paralelamente las audiencias. Así que yo digo que el reto que tenemos los medios de comunicación es interpretar mejor cada día a esas audiencias, es entender mejor qué están pensando. Es un honor saludar a los estudiantes y a los egresados de la Universidad Militar. Y del hecho de que haya hoy en día tecnología dedicada a decir mentiras. Y de la logística que esos periódicos tradicionales sobrevivan, salvo que tengan detrás unos intereses de grupos económicos muy robustos que sean capaces de sostener. Un saludo para los estudiantes y egresados de la Universidad Militar Nueva Granada. Soy Gustavo Gómez Córdoba, director de 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Y estos dicen que desde que se instaló en nuestra realidad Internet, los que vivimos de los medios de comunicación, empezamos a caminar por una ruta de interrogantes. Hoy más que nunca nosotros tenemos que apasionarnos con la precisión de los datos. El advenimiento de la tecnología y de las redes sociales generaron una humanidad hipercomunicada.
La vida es disfrutar los momentos, disfrutar los detalles, disfrutar en familia, y lo que uno haga no es para mostrarle a los demás, ¿sí? Uno lo hace porque a uno le gusta. Crear su propia marca personal, que la propia marca personal somos nosotros. Yo creo que cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Comunicar es un verbo de acción, es compartir lo común con otra persona, lo que nos une, es un principio de cercanía. Por eso decíamos relacionamiento. Actuar bien, mayor sostenibilidad. Actuar bien, nuestras organizaciones les va mejor. Actuar bien permite que a las mayorías tengamos posibilidades mejores, porque tenemos entornos mejores. Para entender al otro, para ser más empáticos, para ser más asertivos, para ser más cuidadosos en nuestra manera de interactuar. Como ellos me necesitan fuerte, me necesitan clara, me necesitan amorosa, me necesitan en compasión, me necesitan en mi mejor versión. Cada vez mais vamos trabalhar por missões e não por dinheiro. No se les olvide aprender y formar una relación con el carpintero más famoso de la historia, este carpintero que nos visitó hace más de 2000 años. Para mí ha sido un maestro, el maestro de maestros, en cuanto a liderazgo, en cuanto a empoderamiento, en cuanto a inteligencia relacional. Gracias a esos no que uno recibe en la vida, se crean experiencias absolutamente maravillosas. Porque alguien está esperando que tú lo expliques. Alguien está esperando que tú lo apoyes. Alguien está esperando que tú le des el permiso de fracasar y que sepan con seguridad que no cambiará la relación. Que a la gente se le da la oportunidad y uno no puede ser egoísta. Puede que él resulte mejor que uno, listo, pero que lo demuestre, que venga y lo haga. Porque no es que yo soy, no. Yo soy y lo demuestro. Dar a la seguridad a todas las mujeres de que todos podemos hacer lo que queremos hacer, que todos somos capaces y que simplemente hay que proponérselo y prepararse. Y entonces entramos en el mundo de los milagros. Vas al lugar del poder, que es a tu corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal, y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Granadinos, seguid procelosos nuestro lema de sana moral, y luchad con denuedo gozosos en procura de un noble ideal. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal, y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Saturemos de ciencia las mentes en el aula que es rico fanar, y llevemos erguida la frente que preludia la marcha triunfal.